8:30 voy a cerrar la clase. Mientras tanto, ustedes tienen que considerar el hecho de que hay que leer, porque el siguiente examen tiene que ver con la NIC 8, la NIC 10 y la NIC 15. Y por el momento lo que estamos haciendo es ver la NIC 8, que tiene que ver con políticas contables, los cambios en estimados contables y los errores. De hecho, habíamos partido hablando de las dos teorías que nos conllevan a ver si se puede o no modificar los resultados acumulados, o si lo más conveniente bajo las circunstancias es hacer las correcciones o tomar efectos en el estado de resultados. Lo cierto es que desde años pasados, del siglo pasado, se tenían dos teorías, ¿no? Algunos profesionales decían que no debe tocarse el resultado del año, porque obviamente corresponde solo a resultados del año. A eso le llamaron el resultado neto de las operaciones. En cambio, otros profesionales decían, bueno, lo que no se puede tocar son resultados acumulados, porque eso es parte patrimonial, porque eso está aprobado, porque eso solamente depende de los socios o accionistas. Y peor todavía, si hace el año anterior se determinó un resultado y ya se pagó dividendos y todo eso, pues llevaría a rever ciertas situaciones, ¿no? Claro está que también, por el otro lado, lo cierto es que en el nuevo concepto de la norma contable 8 está que si hay necesidad de hacer cambios y afectar resultados acumulados en ciertas circunstancias, como vamos a verlas, pues deben aceptarse las consecuencias. Eso quiere decir que, por ejemplo, si fuese un error del contador y de la administración, y ese error debe corregirse, y si debe corregirse los resultados acumulados, eso va a traer consecuencias, porque si con los resultados equivocados, acumulados equivocados, se pagaron dividendos equivocados, se tomaron decisiones equivocadas, alguien tiene que asumir la responsabilidad del error. Y como los estados financieros son responsabilidad de la gerencia va a querer transmitir la responsabilidad hacia el contador, que es el instrumento o la persona instrumento que prepara los estados financieros por cuenta del gerente general. Entonces, es muy engorroso esa situación. Pero si en algún momento hay que corregir y hacer correcciones, inclusive desde gestiones pasadas, o sea, el efecto no solamente sería hacia el año anterior, sino en algún momento puede ser que ciertos errores vengan de otras gestiones pasadas. Hay que retroceder todo en el tiempo y replantear, reexpresar, reestructurar los estados financieros desde gestiones pasadas. Y eso es muy complicado, muy complicado. Va a tener muchos efectos. Por lo tanto, mucho cuidado en tomar una u otra teoría, aunque la norma ahora define que en algunos casos se va a tomar una de las teorías y en otro caso otras. Veremos cuáles. Entonces, todo esto tiene que ver
todo esto tiene que ver con políticas contables, cambios en estimados contables y errores. Como resumen, podemos decir que si hay un cambio de política contable, eso es retrospectivo, o sea, hay que corregir desde su origen, según las NIF. ¿Ok? Entonces, corregir desde su origen significa afectar los resultados acumulados. Si es un cambio en estimado contable y en el estimado anterior no hubo error, del año pasado no hubo error, lo único que cambió son las circunstancias. Entonces, el nuevo cálculo del estimado es un mejor estimado probablemente, va a ser prospectivo. Eso quiere decir que desde ese momento hacia el futuro va a correr. Y bueno, y ese estimado contable puede ser mejorado año tras año, ¿no? Lo cual no significa que sea un error, pero que si se admite que hubo un error, entonces un error es retrospectivo. ¿Ok? Entonces, eh, los cambios de políticas contables son retrospectivos. Los cambios puros en estimados contables sin error son prospectivos. Y si se tuvieran descubrimiento de errores, hallazgos de errores, esos son retrospectivos. Siempre en el contexto del marco de conceptos. Estamos hablando de aspectos que son significativos. No vamos a definir como que hubo un error de 10 bolivianos, ahí no hay nada que reflexionar. Los 10 bolivianos no significan nada, por lo tanto, que vaya nomás a cualquier cuenta en el estado de resultados, no hay nada que reflexionar. Pero si el error fuera no de 10 bolivianos, sino de 10 millones de bolivianos, en ese caso, pues estamos pensando en que eso tiene que ser retrospectivo y hay que reestructurar los estados financieros. Bien. Entonces, si tuviéramos un caso como este, que dice la empresa X emitió y publicó, porque el caso es que, como dice la NIC 1, hay un momento para la publicación y un momento para la emisión, ¿no es cierto? Entonces, si la empresa publicó sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018, en fecha 13 de febrero del 2019, o sea, 2 meses, un mes y 13 días después, y logró en ese año una utilidad de 100,000. En el mes de noviembre del año 2019, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 9 meses después, se dan cuenta que cometieron una omisión o un error de no haber contabilizado las depreciaciones de propiedad, planta, equipo por bolivianos 20,000. De hecho, para un estado de resultados con una utilidad de 100,000, una utilidad de 20,000 puede ser importante o más bien material. En las dos teorías, ¿cómo sería esto de acuerdo a una teoría? Si aplicamos a la teoría del
del resultado neto. Entonces, debemos computar esa depreciación de 20,000, abonando a la depreciación acumulada y afectando resultados acumulados de acuerdo con esa teoría del superávit, perdón, del resultado neto de operaciones. En cambio, si utilizamos la teoría del superávit limpio, no se puede tocar los resultados acumulados. Por lo tanto, el asiento va a ser abonar a depreciaciones acumuladas y cargar a otros gastos 2019 de gestiones anteriores o simplemente ajuste de gestiones anteriores en el estado de resultados y exponerlos en el estado de resultados. ¿Ok? Esas son las diferencias entre una y otra teoría. Pero esto está aclarado por la norma, como ya les decía, en este contexto. Si es retrospectivo, va contra resultados acumulados. Si es prospectivo, no va contra resultados acumulados. ¿Ok? De hecho, habría entonces ganado, si ustedes quieren verlo así, la teoría del resultado neto de operaciones, sobre todo cuando hay errores. ¿De acuerdo? Pues eso quiere decir que no se afecta al estado de resultados, sino esas partes van contra resultados acumulados si es que hubiera un error. El propósito de la NIC 8 es establecer los lineamientos y criterios para prescribir y seleccionar y modificar asuntos como las políticas contables y sus revelaciones, los cambios en las estimaciones y la corrección de errores. Tiene ese propósito, la NIC 8. ¿Ok? ¿Qué es una política contable? Son los principios, son las bases, son los acuerdos, son las reglas, son los procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. La empresa toma una posición. Ustedes saben, con el marco de conceptos y las normas, que pueden haber, primero, reconocimiento de ingresos como política. Los métodos son múltiples, basados en el avance del servicio, en la transferencia de dominio del bien, puede estar basado en los costos, ¿no? Puede estar basado en los presupuestos como base de reconocimiento de ingresos. Depende de qué tipo de empresa estamos hablando. Si es una empresa constructora, va a ser en función del avance de la obra. Si es una empresa constructora, también puede tomar una base de costos. Según se tengan los costos, se conocen los ingresos definidos bajo contrato. Entonces, de una u otra forma, pueden haber muchos métodos. ¿Ok? Pero puede ser que en un año se esté utilizando la base del avance de la obra. Y el siguiente año tomen la decisión de que es nomás mejor tomar una base de costo. Entonces, eso ya es un cambio de política contable. Puede ser que la depreciación
se está calculando bajo un método y el siguiente año cambie de método. Puede ser que un año se estaba llevando en inventarios el método PEPS y el siguiente año quiera llevarse de mejor manera bajo el método de costo promedio ponderado. Están cambiando las reglas, están cambiando los principios, están cambiando los procedimientos específicos, están cambiando los métodos. A eso se conoce cambio en política contable. Un cambio en estimado contable es un ajuste en los libros, porque el estimado puede ser de un activo, como su depreciación. En realidad el estimado es la vida útil. La vida útil puede cambiar, porque antes se estimaba que iba a durar un bien, qué sé yo, 5 años. Y ahora nos damos cuenta que eso podría durar, bajo las nuevas condiciones técnicas que se tienen, 10 años. O nosotros hacemos una estimación por morosidad de la previsión para cuentas incobrables, y dado que hay una nueva información, hoy en día podemos estimar otro importe de previsión para cuentas incobrables. Y entonces, en las nuevas circunstancias, el nuevo estimado, el mejor estimado actual, es prospectivo, ¿ok? Porque lo único que cambiaron fueron las circunstancias, como siempre puede ocurrir en cualquier tipo de economía. En cualquier entorno de entidad, las circunstancias pueden cambiar. Porque se tiene una nueva información. Vuelvo a repetir, porque hay cambio en las circunstancias. Consiguientemente, el concepto es un ajuste en libros de un activo o un pasivo. Porque también se pueden estimar los pasivos, ¿ok? Las obligaciones. O en el importe del conjunto del activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual. O sea, eso quiere decir las nuevas circunstancias. Cambiaron. La situación actual es diferente a lo que antes se tenía. ¿Sí? Del elemento, así como los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas en los activos y pasivos correspondientes. Cuando habla de los beneficios esperados, se está diciendo que, por ejemplo, la depreciación se computa en 5 años porque se esperaba que el beneficio de utilizar maquinaria era por 5 años. Después se estima que por ciertas razones, mantenimiento u otras, el bien va a tener una vida útil de 10 años. Eso quiere decir que los beneficios que nos va a dar la maquinaria es por 10 años. Entonces son beneficios futuros esperados, cambió. Por lo tanto, hay que hacer otra estimación. Los cambios en esas estimaciones contables resultan de una nueva información. De repente información con la que no contábamos antes, o información que recién se produjo. El año pasado teníamos, por decir, nuestro cliente, y que era un cliente cumplido. De pronto nos damos cuenta de que ese cliente tiene problemas de pago. Entonces hay que estimar una previsión para cuentas incobrables según su capacidad de pago. Pero ese estimado puede cambiar porque las circunstancias pueden cambiar.
Entonces, eso no significa, como dice al pie, que hubieran errores. No significa que hubieran errores. ¿Ok? Por lo tanto, un estimado contable es prospectivo, no tiene por qué ajustarse los resultados acumulados, porque con la nueva información que recién se conoce, que no se conocía el año pasado, pues la nueva proyección es diferente de la estimación o de la vida útil o de los incobrables o de los pasivos que se han computado. Lo tercero ya es un error. Un error ocurre porque algo falló. En esos casos hay que corregir el error desde cuando se originó. Puede resultar que esa corrección de error sea desde años pasados y eso es muy grave. Y en ese caso es retrospectivo. Eso quiere decir que se utiliza la cuenta resultados acumulados. Hay que modificar la cuenta resultados acumulados. ¿Ok? Porque es una falla. Falla en haber utilizado la información que estaba disponible. Entonces, si la información estaba disponible y no se tomó en cuenta, ese es un error. Si la información estaba disponible y sabíamos que el cliente era moroso, debía haberse registrado la previsión para cuentas incobrables y no se registró, pese a que se tenía la información de que el cliente había quebrado, etc. En ese caso, no es que hay un cambio en la estimación, hubo una omisión, hubo un error. ¿Ok? Porque la información estaba disponible. Entonces, dentro de esos errores pueden ocurrir ejemplos de que también hubieran hecho malos cálculos y se equivocaron en los cálculos aritméticos. Pudiera ser que se hubieran equivocado en la aplicación de las políticas contables. Tenían que haber aplicado el costo promedio ponderado porque así era la política de la empresa y a alguien se le ocurrió calcular el método PEPS. Cometió un error. O lo habrá hecho por fraude. De repente le convenía para no para pagar menos impuesto y eso es un fraude. ¿Ok? Entonces, esos errores o actos malintencionados deben ser corregidos contra resultados acumulados. Preguntas hasta aquí. No hay preguntas. Veamos algunos ejemplos prácticos. Tomen en cuenta que, a ver, vamos a ver el cambio en método de inventarios, ¿no? Un método es obviamente PEPS, WEPS, costo promedio ponderado. No es lo mismo que base. Estamos hablando de métodos. Tomen en cuenta además, para este caso práctico, que la definición de política contable son principios, bases, acuerdos, procedimientos específicos elaborados por la entidad en elaboración y presentación de sus estados financieros. Eso está en el párrafo 5 de la NIC 8. Saben que es una política contable. Y en este caso, el método de evaluación es una política contable. Bien. También saben que cuando hay cambios en políticas contables, una empresa cambiará una política contable solo si tal cambio lo requiere una nueva NIF o la NIF
en ese caso el cambio es obligatorio. Segundo, se hace el cambio de política contable porque la nueva política contable es mejor, proporciona información más fiable y relevante. ¿Ok? En ese caso, el cambio es voluntario. Eso quiere decir que el cambio de política contable puede ser voluntario o puede ser obligatorio porque hay una nueva norma. ¿Ok? Eso como base del caso práctico porque va a haber un cambio en la evaluación de inventarios. ¿Sí? Y en ese caso, el cambio en la evaluación de inventarios, ese cambio en la evaluación de inventarios es voluntario, o sea, está dentro del párrafo 14 de la NIC 8. Es voluntario. Lo otro que deben tomar en cuenta es que esa aplicación de políticas contables de aplicación inicial, por ejemplo, de las NIF, debe contabilizarse con la base de las NIF en forma retrospectiva. ¿Ok? Entonces, hay que volver al punto inicial. Entonces, hay una aplicación retrospectiva. Cuando el cambio de una política contable se aplica retrospectivamente, se ajustan los saldos iniciales de cada componente del patrimonio. ¿Ok? Entonces, fíjense en el segundo párrafo ahí. No importa que la NIF, dice, puede ser que se esté aplicando en forma retrospectiva la NIF, quiero decir, haya una NIF que cambie y obligue a cambiar, que no incluya una disposición transitoria, porque la NIF puede decir transitoriamente hacemos esto. En todo caso, la NIF ahora está diciendo cambie. O de forma voluntaria. En ese caso, dicho cambio es retrospectivo. Veamos el caso. Durante el ejercicio 2016, se constituyó la empresa importadora Roesac, la cual desde el inicio de sus operaciones aplicaba el método de costo promedio ponderado. ¿Ok? Aplicaba el método de costo promedio ponderado para medir y en realidad para distribuir a los costos las existencias. En el ejercicio 2016 se decide cambiar el método al método PEPS. Porque señala que refleja con mayor exactitud el flujo de inventarios de su ciclo económico. Es voluntario. Ellos tomaron la decisión de cambiar. La empresa, bueno, en Bolivia y en otros países, cuando hay un cambio de ese tipo, va a afectar la utilidad. Hay que comunicar al SIN. ¿Ok? Está en el decreto 24051 también. El cambio de método debe ser comunicado, dice. Bien. Le comunicamos y la autorización seguramente va a salir para el siguiente año, no va a salir en forma inmediata, no se cambia nada en forma inmediata. Entonces el SIN va a aprobar recién para el siguiente año.
La empresa comunicó al SINE el cambio del método de evaluación de inventarios en el ejercicio 2016, obteniendo la autorización en dicho ejercicio, lo que implica que tributariamente el cambio se aplica a partir del 1 de enero del año 2017. ¿Cómo sería entonces? Hasta la gestión 2016, ¿ok? El CARDEX más o menos se manejaba así. ¿Qué se va a ver afectado cuando es que cambiemos? Primero, el saldo inicial, que en este caso es el saldo final, hasta donde va a llegar el requerimiento o el cambio contable. Entonces, el saldo que se tiene son 954 porque se ha aplicado un costo promedio ponderado. Y el costo de ventas tiene un importe de 3 millones. ¿Ok? Eso con el método de costo promedio ponderado. Ahora que cambien de método, hay que ajustar los saldos iniciales. Esto es lo que dice. Entonces, fíjense que todo esto es por el año 2015. Tomemos entonces eso mismo calculado con el método PEPS. Con el método PEPS, el saldo me va a dar que deberíamos tener un saldo de 1.050.000 y que la distribución de costos debería llegar a 2.910.000. Entonces, de acuerdo con el literal B del párrafo 19 de la NICOCHO, cuando el cambio de política contable es voluntario, esto se aplica en forma retrospectiva. O sea, quiero decir, aplicando a resultados acumulados la corrección o la mejora de la política contable. Es decir, hay que ajustar los ejercicios anteriores hasta donde fuera posible hacerlo. Lo mínimo es hasta el año anterior. En este caso, para este ejercicio, esta empresa, ROESAC, debe efectuar el recálculo, o sea, hay que recalcular el costo de ventas del año 2016 mediante la aplicación del método PEPS. Y después de ajustar, alistar todo el campo, el 1 de enero del año 2017, empezar con el nuevo método. Pero hay que ajustar lo del año anterior, por lo menos. Y si es necesario ajustar 2 años, por supuesto que también habrá que ajustar 2 años. Veamos cómo. Entonces ya decíamos que aquí teníamos estos importes con el nuevo método por la gestión 2015. Ahí está, que debe ser el mismo, ¿ven? Ahí está. 2.900.000 al costo por las salidas y un saldo de 1.050.000 en la cuenta del inventario final, pero para estos fines el inventario inicial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el ajuste. O sea, para el costo de ventas, según un método, era ¿cuánto? Ahí estaba. 3 millones, según el CARDEX,
5.429 con el método de costo promedio. Y con el método PEPS, el costo de ventas es 2.910.000. La diferencia, entonces, 95.429, ¿contra qué debe ir? Ya sabemos que un cambio de política contable es retrospectiva, o sea, tiene que ir contra resultados acumulados, esos 95. Entonces, van a cargarse a inventarios, o en este caso mercaderías, y abonarse a la cuenta resultados acumulados. ¿Ok? La mercadería va a variar en 95.429. Los inventarios, quiero decir. Preguntas. Preguntas, jóvenes, está claro, ¿no? Ya con esta base, como las mercaderías ya están corregidas con el nuevo dato, a partir de ese momento, el saldo final del inventario ha cambiado. ¿Ok? De tener antes 3.000 y un saldo de 900, ahora el saldo es de 1.050.000, con el que va a partir el control de los inventarios a partir del 1 de enero de la gestión 2017, una vez que se ha obtenido la autorización del fisco para llevar ese método. Preguntas. Veamos otro caso. Este es un caso ya de corrección de error, ya no es cambio de política. De hecho, repasemos las definiciones. Son errores de periodos anteriores, las omisiones e inexactitudes en los estados financieros correspondiente a uno o más ejercicios. Puede ser que el error sea de un año o puede ser que sea de varios años. Y que surgen por no haber empleado bien los criterios de una norma, ya sea norma hasta tributaria o financiera. Mala ejecución hasta de políticas contables, ¿no? Quiero decir que la empresa estaba aplicando un método y resulta que el contador por algún error aplicó otro método. Entonces, ese es un error. Porque la información no debía haber cerrado, porque estaba información fiable, había disponible. ¿Ok? O también puede surgir, como decíamos, o como se ve en la NIC 8 en los párrafos 5 y B41, por errores aritméticos. O finalmente puede haber habido un fraude. Alguien quiso forzar de otra manera la información. Bueno, encontramos el fraude, ahora hay que corregirlo. ¿Y contra qué hay que corregir? Si es un error, va a ir contra resultados acumulados. Veamos el caso. De hecho, ya sabemos que ese error va a ir
a ser corregido en forma retroactiva. Peor todavía, si corregimos en forma retroactiva, hay que expresar la información. La información viene comparativa, y si el año pasado hemos sacado un estado financiero, ahora tenemos que sacar otro estado financiero y le tenemos que llamar reexpresado. Se reexpresa el estado financiero. Hay que corregir el error que lo originó. Ahora, si el error ocurrió hace 3 años atrás, entonces hay que tratar de ir al periodo más antiguo y hay que expresar los saldos iniciales según cada año. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una expresión retroactiva? Hay que reconocer, medir la información a revelar en los estados financieros como si el error hubiera sido cometido en periodos anteriores o como si el error nunca hubiera sido cometido. Entonces va a cambiar el estado de resultados, todo. Tenemos que hacer ver al público, aquí están mis verdaderos estados financieros, como si nunca se hubiera cometido el error. ¿Ok? Puede haber ciertas limitaciones en la aplicación retroactiva. Ejemplo, que la ley diga que una vez presentado un estado financiero no se puede corregir. Eso puede ser una limitante, ¿no? Entonces, ahí en un momento puede haber hasta 2 estados financieros, uno para un propósito específico y otro para un propósito general. Pero de hecho, ya sabemos que cuando hay un error, este debe ser corregido de manera retroactiva, o sea, llevando a la cuenta resultados acumulados, pero la exposición de los estados financieros del año anterior, esa exposición de estados financieros tiene que ser expuesta como si nunca se hubiera cometido el error. Pero puede suceder que, ya les decía, que por ley sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico. ¿Ok? Cuidado con la impracticabilidad. Entonces, hay que ir hasta el periodo más antiguo. Si bien el error de hace 5 años, claro, podría ser si corregir 5 años de error, 5 estados financieros, pero eso es muy impracticable, lo cual nos lleva a que por lo menos un año anterior hay que corregir o al más antiguo. ¿Ok? Cuando sea impracticable el determinar el efecto acumulado, entonces la información comparativa, o sea, los estados financieros del año pasado, no queda otra que corregir en forma prospectiva, o sea, de llevar a la cuenta resultados acumulados y después exponer de manera prospectiva. ¿Ok? No hay opción. Esa es una salvedad establecida en el párrafo 43 al 45 de la NIC 8. ¿Ok? Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios o razonables
para ajustar los estados financieros, pero hay ciertas circunstancias en las cuales eso es casi imposible, ¿ok? Por muchos factores. Puede ser que la clasificación sea muy compleja para reestructurar los estados financieros de la gestión anterior, ¿no? Entonces, hay necesidad a veces de hacer suposiciones. A veces las expresiones requieren de estimaciones, de importes que son significativos, no importes menores. Y hay que tratar de distinguir objetivamente la información de esas estimaciones. Entonces, mucho cuidado con cuál sea la disponibilidad de información para hacer ese trabajo. ¿Qué pasa con la aplicación de un, por ejemplo, en este caso, de un principio? El principio de lo devengado. La empresa pagó un anticipo de 5,000 pesos en diciembre del año 2015. ¿Ok? Este es un anticipo. Por el servicio de mantenimiento de vehículos. Ojo, solo fue un anticipo que se recibiría en febrero del año 2016. Eso quiere decir que en diciembre pagó un anticipo. Eso debe ir como anticipo simplemente. Porque el mantenimiento recién se iba a realizar el siguiente año, en el mes de febrero. La empresa en el año 2015 contabilizó el importe como gasto. Se equivocó, no era un gasto, era un pago anticipado. El servicio de mantenimiento fue brindado efectivamente en el mes de febrero del siguiente año. ¿Qué tienen que hacer? Inclusive definir cuál es el efecto tributario, porque no solamente es el efecto contable, sino el efecto tributario. Entonces, se cometió el error y ahí tenemos 5,000 de gastos errados. Eso debía haberse reconocido como anticipo, no como gasto. Obviamente porque el servicio todavía no se había prestado. En el 2016 se corrige el error cometido en el año 2015, porque recién se enteró uno. Ya pasó, ya sacaron los estados financieros del año 2015. ¿Dónde va a ir? Va a ir contra resultados acumulados, obviamente. Entonces va a ir a un activo, como cuentas por anticipo a proveedores, contra resultados acumulados. ¿Ok? Preguntas. Claro que eso va a llevar a una situación adicional. Depende de la legislación de cada país. En Bolivia, el decreto supremo, por ejemplo, para el pago del impuesto, dice que los ajustes de gestiones anteriores no pueden surtir efecto como parte de la deducibilidad
de la siguiente gestión. Te equivocaste y eso va a quedar consolidado en favor del fisco. Por lo tanto, los ajustes de gestiones anteriores no son computables en Bolivia. En otros países probablemente sí. Ok, vamos con otro ejercicio, el último. En este caso se equivocaron en el cálculo de la depreciación. Si hubo un error, ya saben ustedes que eso va a terminar como resultado acumulado, ¿no? Los errores van en forma retrospectiva, ya saben eso. Desde el principio ya saben a dónde va a ir. El responsable de los registros contables de la empresa Pino Hogar realizó cargos por depreciación de activos fijos de propiedad, planta, equipo que ya estaban completamente depreciados. Estaba completamente depreciado. Y seguía haciendo cálculos mecánicos y siguió computando la depreciación. ¿Qué depreciación si ya estaba totalmente depreciado? O sea, el valor en libros ya era cero. ¿Se dio cuenta del error o no se dio cuenta del error y siguió depreciando mensualmente, mecánicamente, hasta acumular en el ejercicio anterior 2,000 pesos errados, ¿no? Al realizar el análisis correspondiente se detectó ese error, puesto que el activo ya estaba totalmente depreciado y transcurrido su vida útil no debería realizarse más gastos de depreciación en el año 2015. En conclusión, hubo un exceso en el gasto de depreciación. Según se muestra así, el importe del activo ya era 10,000 y su depreciación acumulada ya era 12,000, porque claro, se ha excedido por error en 2,000 el cálculo de la depreciación y llevó a gastos contra depreciación acumulada. ¿Qué se debería hacer? Ya saben ustedes. Si es un error, es retrospectivo. Pero leyendo un poco la figura para que ustedes tengan la explicación completa. Para corregir este error tenemos que identificar la cantidad de estimaciones por depreciación en exceso, que ya sabemos que es 2,000, ¿no? Y en este caso lo que hizo es un error de incrementar el valor de depreciación, consiguientemente disminuye el valor de los activos. Eso es teoría, ¿no? Lógico, está explicando, está bien. Incrementando los gastos de operación, eso quiere decir, han llevado a depreciación y los gastos están en exceso, están sobrevaluados. Y por lo tanto, la utilidad también está disminuida, pues eso es medio grave. Ahora, para corregir, ¿qué tenemos que hacer? Esos 2,000, revertir la depreciación acumulada, cargar la depreciación acumulada en 2,000 contra los resultados acumulados porque fue un error, 2,000. Eso nomás es. Preguntas, jóvenes. Nadie está preguntando. Bien, los voy a dejar ahí porque después viene un ejercicio más largo porque tenemos que modificar inclusive los estados financieros. ¿No hay preguntas, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Sí, Si 5 años lleva con el exceso de depreciación, igual se puede corregir el error. sí. Hay que computar desde 5 años, los 5 años, y todo eso llevar contra resultados acumulados, igualito como este asiento. Entonces, hay que revertir la depreciación acumulada y con abono a resultados acumulados.
Ahora, ¿y cómo presentan los estados financieros? Los estados financieros, por lo menos el del año pasado, hay que corregir, como si nunca hubiera habido el error. Eso quiere decir que hay que reestructurar los estados financieros y llevar, ¿no es cierto? Llevar la depreciación acumulada de los 5 años disminuido, como si nunca hubiera cometido el error. ¿Ok? ¿Más Está bien, preguntas? licenciado. Licenciado, Sí. si en este caso en Bolivia tuviéramos igual una corrección de un error de 2 años, igual por una depreciación, y usted dijo, ¿no?, de que no se podía, no era aceptado por impuestos, ¿cómo se trata eso? Entonces, ¿no se lo debe corregir o qué Sí, procede en ese va a punto? estar, va a estar corregido en los estados financieros desde el punto de vista financiero. ¿Se dan cuenta, no? Pero desde el punto de vista del fisco, si la corrección fuese, ¿no es cierto? La corrección fuese computable como, digo más bien, a gasto, eso no se puede computar. ¿Se dan cuenta? Pero si la corrección fuese a ingresos, más vale que paguen el impuesto. El fisco nunca va a perder. Eso quiere decir que hace 5 años debían llevar eso, más bien, se ha registrado en exceso como gasto y debían haber pagado más impuesto. Ahora lo que hay que hacer es hacer el ajuste, llevar como ingreso y esos ingresos van a ser computables para el pago del impuesto, porque registraron menores ingresos, ¿no? Entonces, el fisco nunca va a perder. Ese es un castigo para los que se equivocaron. Por eso digo, tiene sus consecuencias. Depende de los países, ¿no? Depende de los países. En algunos países la figura es un poco diferente desde el punto de vista impositivo, pero financieramente no, todos son iguales. Financieramente hay que llevar a resultados acumulados, igual que esté haciendo. Más preguntas. Bien, los voy a dejar. Lean, Licenciado, practiquen. Sí, buen día, licenciado. Mi pregunta era, ¿en qué casos vamos a utilizar el método de superávit limpio? En este caso último, ¿podríamos utilizar ese método, ya que es solo por un año? no, no, no. Ya les digo, la teoría del superávit limpio como teoría existe, pero finalmente la norma, la NIC 8, definió esto. Dijo, en políticas contables es retrospectivo. Eso quiere decir que si usted asimila la teoría, eso es la teoría del resultado neto de operaciones en políticas contables, porque va a ir contra resultados acumulados. ¿De acuerdo? En cambio, en estimaciones contables es prospectivo. Eso quiere decir que no se va a aplicar la teoría de el resultado neto de operaciones. Lo único que va a hacer es que va a haber un cambio futuro del nuevo estimado. En síntesis, cuando hay una estimación contable, no va a ir contra resultados acumulados. Si hay errores, el tercer caso es si hay errores. Si hay errores, eso es retrospectivo. Eso quiere decir que se va a afectar resultados acumulados en la aplicación de la teoría del resultado neto de operaciones. ¿Ok? Sí, licenciado. Entonces,
En políticas contables y errores se aplica el resultado neto de operaciones. ¿Ok? Y en estimaciones contables, el superávit limpio. ¿Más preguntas? Bien, tengo que correr a mis análisis. Los veo, que estén bien el día. Nos vemos el martes.